Y bueno, vamos a analizar esta segunda parte ahora con Cristian Mancera, que nos acompaña con mucho gusto. Cristian, qué bueno tenerte. Gracias, Cristian. Bueno, empecemos con ese ángulo, Israel y Hamás y el conflicto. Carola hace la pregunta, sabemos que Biden ha sufrido apoyo porque hay mucha gente que entiende no está haciendo lo suficiente para proteger las vidas inocentes en Palestina. Su respuesta, ¿es la misma línea de Biden? ¿Viste algo distinto? ¿Qué piensas? No creo que haya visto nada distinto, pero pienso que el tema es mucho más de fondo. Creo que Israel está en medio de países que finalmente terminan odiándolo y finalmente están generando una cerca o un cerco finalmente para poder eliminarlo. Y pienso que lo que está haciendo Israel es un acto defensivo. Efectivamente, cómo avanzas en este tema es un tema claro y creo que la administración del presidente Joe Biden lo está planteando. Ella tiene toda la razón. Hay maneras de defenderse, hay maneras de llegar a estos puntos sin matar a tantas personas inocentes, pero finalmente en el campo de batalla en donde está Israel en este momento, navegar esos escenarios es bien complejo cuando tienes un enemigo que finalmente se mezcla con la población y a veces este tipo de situaciones son difíciles de evitar. Bueno, y precisamente hablando de las guerras en el Medio Oriente, vemos que incluso no cesan los conflictos, incluso se han intensificado luego de los ataques de dron a los soldados estadounidenses en Jordania, donde 3 han fallecido y varios muertos. ¿Cómo podría esto ampliar las tensiones en el Medio Oriente? Creo que esas tensiones van a mantenerse en el tiempo siempre y cuando no se logre un cese al fuego que sea efectivo y que finalmente mantengan contentas a las dos partes. El desafío finalmente es ese. Pero cuando tienes a países que están bordeando a Israel, que finalmente lo quieren eliminar, es difícil poner de acuerdo a tanta gente para que podamos coayudar, porque no solamente es un trabajo de Estados Unidos, eso hay que dejarlo claro, y de Israel, sino también de otros socios de la región, para que finalmente se pongan de acuerdo, se sienten en la mesa y pongan a estas dos partes en conflicto a solucionar la problemática, porque es un problema de Israel, de los palestinos, pero el mundo depende también de que socios regionales ayuden en este esfuerzo. Bueno, Carolina trajo el tema de la edad, que me parece que también es muy central en la campaña, y Harris dice, puede ser viejo, pero sus medidas son progresistas. Es lo que básicamente dijo con su respuesta. ¿Es esto cierto? ¿Y crees que sigue movilizando Joe Biden el voto joven? Yo creo que esté movilizando el voto joven. Pienso que hay mucha preocupación no tanto por la edad. Pienso que el tema se reduce finalmente al tema en las medidas migratorias, al tema frente a Ucrania, al tema frente a que se está manejando la economía. Entonces el tema no es que el presidente no esté manejando el país, el tema son las políticas y finalmente no podemos estar diciéndole a la gente que vamos a hacer algo frente al tema migratorio cuando efectivamente has tenido 3 años, tienes el poder para hacerlo, las leyes están ahí, simplemente es un tema de aplicarlas. Entonces si no haces tu trabajo, finalmente envías el mensaje de que no estás capacitado y finalmente como haces tu trabajo es que finalmente la gente te termina evaluando y eso es lo que está pasando. Entonces el tema de la edad no creo que sea el escenario, es un tema más bien cómo funcionas, qué tan efectivo eres y eso es lo que la gente está viendo que no hay resultados con Joe Biden. Bueno, por otra parte, nosotros acompañamos a la vicepresidenta desde Los Ángeles hasta Nevada, un estado muy decisivo para estas elecciones con un gran número de latinos, pero también ahí se encontraba Donald Trump haciendo su propia campaña. Cuéntanos sobre la importancia de los votantes en ese estado y cómo van a lograr el voto latino. El voto latino es sumamente importante, pero el latino ya no se le puede medir solamente con temas migratorios únicamente. El tema del votante latino, el latino se preocupa por el tema de la economía, el tema de la educación de sus hijos, el tema de cómo vamos a lograr que nuestros niños crezcan en un ambiente sano, seguro, que no estén sometidos a actos violentos. Entonces la temática para nosotros los latinos, sobre todo en ese estado, finalmente radica en una variedad de temas que son neurálgicos para nuestra comunidad y finalmente la decisión entre el uno y el otro va a radicar, uno, en el tema migratorio, cómo estos candidatos plantean alternativas para solucionar el problema en la frontera y también cómo van a mejorar el tema económico, el tema inflacionario y que estos precios de la canasta familiar finalmente terminan afectando al latino normal y es cuando el latino va al supermercado y dice, no, pero o sea, antes estaba pagando $2 por esto, ahora estoy pagando $8, entonces ahí es donde el latino evalúa y no importa qué partido pertenezcas, lo que el latino quiere son soluciones concretas y eso es lo que va a definir el voto en ese estado y en otros lugares del país. Y como siempre se ha dicho, no es un grupo monolítico, es muy variado y tienen intereses igual que cualquier americano si son americanos que viven en este país. Ahora, Cristian, volviendo al tema de inmigración, Kamala Harris fue encargada por el presidente Joe Biden para manejar los temas migratorios del país, un proyecto bastante complejo, si no el más, podríamos decir, que tiene este país. ¿Cómo mides su desempeño? Es un desempeño pobre, hay que entender lo siguiente, hemos dejado entrar alrededor de 7,5 millones de ciudadanos en forma irregular
y se estima por cifras de CBP que finalmente son más de 2,5 millones que han entrado, que no se logran establecer quiénes son porque no se han verificado. Entonces, ese desempeño es pobre porque al final esta gente termina entrando y van a terminar siendo deportados la mayoría de estos. Entonces no tiene sentido tener una frontera sur abierta literal y finalmente terminas sacando a la gente porque no tienen mérito para quedarse y no hay una solución de fondo. Entonces en ese tema conecta con el ciudadano que está en los Estados Unidos, el ciudadano americano que ve que finalmente está entrando una gente en forma masiva, no hay recursos para atender a estos ciudadanos, colapsan los sistemas públicos, entonces es una cadena de hechos que finalmente terminan afectando tanto al inmigrante que entra en forma irregular como a ese ciudadano americano que no está en contra de la inmigración, sino que finalmente ve cómo su estado, su ciudad se ve afectada porque no hay medidas de fondo que solucionen el problema. Por supuesto, y ella habló también en nuestra entrevista y conversación de que ella ha visitado estados en Latinoamérica como es Honduras, Guatemala, El Salvador, trabajando con los funcionarios y presidentes de ese país para poder también ofrecer opciones en esos países para los ciudadanos y frenar un poco el flujo de los migrantes. Pero ¿cómo ves esto de que no pueden llegar a un acuerdo bipartidista entre los demócratas y los republicanos para poder solucionar la crisis en la frontera, la seguridad y tener ese acceso a la ciudadanía, a un proceso legal para los migrantes que quieren venir acá? Pero es que no vamos a lograr ese acuerdo si finalmente no tenemos certeza de que la frontera sur sea asegurada, de que finalmente haya una normatividad o haya fuerza allá que finalmente impida que la gente entre en forma irregular. Y si tú observas, los números estaban incrementándose hasta mitad de año 2023, una leve reducción entre agosto y noviembre, y después hubo un incremento en diciembre. Pero esto obedece a que finalmente muchos de los programas que se han instaurado para minimizar, sobre todo el tema humanitario, no ha funcionado. Cristian, nos quedan 15 segundos, pero a raíz de lo que me dices, ¿te parece normal o que así es que funciona la política cuando vemos que Donald Trump supuestamente le ha pedido a los republicanos que no aprueben este plan para que sea una estrategia quizás de campaña? O sea, eso que está pasando con Donald Trump y el supuesto mensaje que han enviado los republicanos para que no acepten este plan. Y que hay gente que dice, bueno, eso es una estrategia para mantener el problema vigente y que le sirva a él de campaña y no darle mérito a los demócratas o a Joe Biden en este caso. ¿Te parece esto que así es que funciona la política estadounidense o es una movida inapropiada? No, pienso todo lo contrario. Realmente cuando tú lees la propuesta que hay, realmente es una propuesta que no va a generar una solución de fondo. Finalmente la gente va a seguir entrando, le da una decisión al presidente en forma ejecutiva de poder cerrar o abrir la frontera cuando él quiera y los números van a seguir aumentando y no vamos a frenar. O sea, ni siquiera frenamos el problema de fondo. Entonces, no es una propuesta inapropiada, sino presionar para que realmente se dé una solución de fondo, correcto. Y especialmente ante estas elecciones presidenciales del 2024, temas que son bastante importantes y controversiales por otras. Gracias, Cristian Mancera, por acompañarnos aquí en 24/7 y vamos a seguir con más analizando esta entrevista en exclusiva con la vicepresidenta Kamala Harris.